Cordial saludo a todos. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos explicando el sacramento de la penitencia. Habíamos terminado el apartado diversas formas de penitencia en la vida cristiana. Y ahora ya vamos a comenzar el siguiente apartado, el sacramento de la penitencia y de la reconciliación. Entramos pues ya de una manera más explícita a explicar el sacramento mismo, puesto que hasta ahora el Catecismo había hecho una introducción en la que hablaba, previamente al sacramento, hablaba de lo que es la penitencia como camino de conversión. La penitencia que también es ejercitada mediante distintas formas de caridad, mediante una oración profunda, una humildad en la vida, etcétera. Pero ahora ya, a partir del punto 1440, que es con el que hoy comenzamos, hablamos ya explícitamente del sacramento de la penitencia y de la reconciliación. Dice este punto, el 1440. El pecado es, ante todo, ofensa a Dios, ruptura de la comunión con Él. Al mismo tiempo, atenta contra la comunión con la Iglesia. Por eso la conversión implica a la vez el perdón de Dios y la reconciliación con la Iglesia, que es lo que expresa y realiza litúrgicamente el sacramento de la penitencia y de la reconciliación. Afirmaciones así básicas, las centrales de este punto. Primero, que el pecado tiene distintas dimensiones, una más vertical y una más horizontal. La vertical, que es una ruptura de la comunión con Dios. El hombre ha sido creado para estar en comunión con Dios. De hecho, si os fijáis en el pasaje de la Sagrada Escritura que habla del pecado original, en esa descripción que se nos hace del paraíso terrenal, el paraíso terrenal es el estado en el que estaba el hombre cuando vivía en comunión con Dios. A veces algunos han hecho un pequeño lío diciendo, bueno, y entonces el paraíso terrenal, ¿dónde estaba ubicado? Estaba ubicado, no sé, pues entre el Éufrates, el Tigris, en Mesopotamia, aquí, allá. No entendamos tampoco esos primeros capítulos del Génesis con un sentido historicista de literalidad, porque están escritos en otro contexto. Y fijaros que cuando en el Génesis se habla del paraíso terrenal, se está hablando de el estado, no tanto pues una ubicación física, de ver dónde estaba este jardín estaba aquí y fuera del jardín ya no había paraíso terrenal. No, se refiere a que el momento en el que el hombre todavía no había pecado, vivía con Dios en un estado de comunión. Era un paraíso la tierra, a eso se refiere. La tierra era un paraíso. Vivir con Dios en esa comunión, vivir con Dios en esa intimidad en la que se vivía antes del pecado original, era un paraíso. Bien, eso nos ayuda a entender por qué se produce esa ruptura después del pecado original. Resulta que el hombre ya no vive en comunión con Dios, se esconde de Él. Adán y Eva oyeron los pasos de Dios en el jardín y se escondieron. Quiere decir que el hombre había dejado de estar en comunión con Dios. Sentía a Dios, pues, no como su amigo, no como su padre, no como su esposo, sentía a Dios de otra forma y se escondía de Él. El pecado es pues una ruptura de comunión. Y comunión que, además, recuerdo que en este programa tuvimos ocasión de insistir en que principalmente en la Sagrada Escritura había tres imágenes con las que se expresaba en la comunión. Una era la imagen paterno-filial, Dios es Padre; otra era la imagen esponsal, Dios es esposo; y otra era la imagen de amigo. A vosotros ya no os llamo siervos, os llamo amigos. Bueno, pues sí, Jesús nos reveló la comunión con Dios y la intimidad con Dios en estas tres imágenes: la imagen del Padre, la imagen del esposo, la imagen del amigo. Es fácil que entendamos que la ruptura de esa comunión con Dios pues es el hijo que se va de casa y que no ama a su padre, la parábola del hijo pródigo; el esposo que es infiel a su esposa, la esposa que es infiel a su esposo, que es lo que el profeta Oseas denuncia
del pecado de Israel, que ha sido como la esposa infiel a su esposo, o el amigo traicionado, que es pues el Judas, el amigo que Jesús había introducido en su intimidad y que le traiciona a Jesús, ¿no? Esas tres imágenes, la paternofilial, la esponsal y la que revela la amistad de Dios con el género humano, son las más adecuadas para entender cómo el pecado es ruptura de una comunión con Dios. El pecado es, pues, ofensa a Dios. Y es bueno insistir en esto porque, vamos a ver, yo quisiera profundizar, decir de una manera muy clara y muy sencilla que uno de los principales males que tenemos hoy en día es el olvido del que el pecado también afecta a Dios. También afecta a Dios. Esto está muy, muy en el olvido. A veces tenemos una imagen de Dios tan distante, tan lejana, que parece como que lo que nosotros hagamos, ¿qué le va a afectar a Dios? Si Dios es infinito, ese Dios que es infinito y es todopoderoso, ¿a Él qué le va a importar, ¿no? ¿A Él qué le va a afectar lo que haga el hombre? Y a veces hemos hecho una imagen de Dios tan impersonal, tan etérea, ¿no? Tan lejana, tan distinta a la del Evangelio, por cierto, que claro que no se entiende por qué el pecado ofende a Dios, ¿no? Entonces te encuentras personas hoy en día que te dicen, vamos, ¿a Dios qué le va a importar que yo me emborrache? Total, yo me emborracho, y a Dios eso qué le va a importar. A Dios qué le va a importar que yo viva mi sexualidad de una manera o de la otra. Eso es una cuestión totalmente mía, intrascendente. ¿Qué le va a importar a Él? Y así un montón de casos más, ¿no? Y detrás de esas expresiones, que está la famosa también expresión esa de yo ni robo ni mato, si total yo no hago daño a nadie, y nadie se acuerda de la dimensión vertical de si yo ofendo a Dios o no. Bueno, detrás de eso hay una concepción de un Dios al que no le afectan mis obras. Detrás de eso hay un olvido de que Dios se ha comprometido con nosotros al amarnos de una forma tan estrecha que ya es imposible que nuestra respuesta pues no le afecte a Dios. Cuando alguien se compromete, es verdad que Dios es inmutable, y es verdad que Dios es infinito e inmutable. Entonces, claro, la palabra inmutable podría llamarse engaño, porque claro, inmutable es que haga yo lo que haga, Él no se va a mudar. Él, sí, pero ojo, una cosa es inmutable en su naturaleza, que es verdad, la naturaleza de Dios es inmutable. Pero otra cosa es que la persona de Dios, las tres personas de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, han querido tener una relación libre de amor con nosotros. O sea, se han comprometido en una relación de paternidad, esponsal y de amistad con nosotros libremente. Entonces, cuando alguien decide amar libremente, lo que es imposible es que yo ame libremente y luego al mismo tiempo no me afecte la respuesta de esa persona. Eso es imposible. Eso es como la cuadratura del círculo. Un círculo no puede ser cuadrado y redondo, no. Si Dios ha decidido libremente amarnos, entonces claro que nuestra respuesta le afecta a su persona. Es verdad que lo que el hombre haga, efectivamente, no le va a influir a Dios. Pero afectivamente sí. Distingamos estas dos cosas. Efectivamente lo que yo haga, desde luego, no le va a afectar a Dios. Pues me refiero, si yo hago una barbaridad, si yo me emborracho, yo qué sé, uno es infiel a su mujer, etcétera, etcétera, ¿no? Y se mete en todo tipo de pecados, efectivamente hablando, eso a Dios no le va a afectar. A quien te afecta es a ti. Es como tirarte incluso si blasfemo, ¿no? Alguien blasfema. Esa blasfemia efectivamente le afecta a Dios. Hombre, a quien te afecta es a ti. Es como tirar una piedra para arriba, que lo que hace es inmediatamente baja para abajo y te pegan en toda la cabeza, ¿no? Pues es decir, al que le afecta esa piedra es a ti, no a Dios. Tú lanzas la piedra arriba y tonto de ti, lo que haces es volver para abajo, tú mismo la has lanzado. A Dios, efectivamente a Dios, el que uno blasfeme o haga una barbaridad, pues no le va a afectar. Pero afectivamente sí.
O sea, un pecado nuestro a la naturaleza de Dios no le quita nada. Pero sin embargo, afectivamente, al que ha querido amarte libremente, y lógicamente al amarte espera de ti una respuesta de amor, tiene derecho a esperarla de ti, afectivamente hablando sí le importa, claro. Entonces, en ese sentido, el pecado, claro que le afecta a Dios. Es una ofensa a Dios. Y no vale decir, como Dios es inmutable, a Dios ¿qué más le va a importar? No vale decir eso. Porque hablar así, en esos términos de Dios, pues parece que es hablar en unos términos como si Dios fuese una energía, como se dice a veces, ¿no? Que le tengo yo paquete a esa palabra de energía, porque a veces hablamos en esos términos de una energía como si fuese pues algo impersonal. Dios tiene un rostro. El rostro de Dios lo hemos conocido en Jesucristo, ¿no? De las tres personas divinas, especialmente una de ellas ha querido tener un rostro accesible a nosotros. Y Dios, por lo tanto, está a una distancia de nosotros que Él libremente ha querido ser afectado por nuestro pecado. Libremente. También hay que decir que eso es libremente, porque si no también no entenderíamos pues, la infinitud y la inmutabilidad de Dios, pero es que Él libremente ha querido dejarse afectar. Cuando Él ha decidido amarnos libremente, pues dentro de esa decisión conllevaba esto otro, porque no se puede amar sin que uno se deje afectar, ¿no? La prueba es de que el amar conlleva la consecuencia de que uno después está lógicamente afectado por la respuesta del amor. La prueba es que hay muchas personas en esta vida, hay muchas personas que no quieren amar, no quieren comprometerse en una relación de amor, prefieren no enamorarse, intentan evitar el amor, pues porque saben que después eso conlleva sufrimientos. Saben que después su vida queda ligada a esa otra persona y hay disgustos, hay cosas. Y así hay personas que juegan al tonteo, juegan a tener, pues eso, ¿no? Aventuritas de fin de semana, pero cuidado, sin enamorarse y sin llegar a tener ninguna relación de amor verdadero con nadie, porque entonces si amo, luego sufro. Claro, pues eso es verdad, pero claro, también hay que decir que qué triste vida la de quien huye del amor por no sufrir. Dios no ha huido del amor por no sufrir. Dios nos ha amado, aun sabiendo que amando, le íbamos a complicar la vida, entre comillas, ¿no? Que son expresiones que referidas a Dios, pues ya sabemos que son siempre muy imperfectas y que hay que purificarlas. Pero bueno, también entendamos las expresiones, ¿no? Dios sabía que cuando decidía amarnos libremente le íbamos a complicar mucho la vida. Y con perdón y con temor hablar de esta forma. Pero sí, ha decidido amarnos libremente. Por tanto, afirmación primera, muy importante. El pecado es ante todo ofensa a Dios, ruptura de la comunión con Él. El hombre ha sido creado para vivir en comunión con Dios. En comunión, en intimidad, que eso era el estado del paraíso terrenal, un estado de comunión en el que el hombre vivía con Dios. Que eso será el cielo, un estado todavía de intimidad muy superior a la del paraíso terrenal. Porque en el cielo tendremos una comunión muy superior todavía. Una comunión que supondrá ser hijos en el Hijo, ser hijos en Jesucristo. Y eso Adán y Eva no lo tenían. No lo tenían. Nosotros tenemos una relación de comunión pues mucho más intensa, porque cuando el Padre nos mira a nosotros, ve en nuestro rostro a Jesucristo. Y cuando el Padre mira a su Hijo Jesús, en Él nos ve a nosotros. Es una comunión infinitamente superior a la que estamos llamados, ¿no? En el cielo, que la que Adán y Eva estaban en el paraíso, en el estado del paraíso terrenal. Bueno, pues el pecado, por lo tanto, es ruptura de esa comunión, y el sacramento de la reconciliación será la restauración de esa comunión. Cristo viene a restaurar la comunión rota por el pecado. Lo meditamos. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.